Muy buenos días, amigos de Alfal. Aquí estamos como parte del proyecto número 9. Mi nombre es Jairo Balki, soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes esta ponencia titulada Descripción fonética fonológica del quechua de Chachapoyas mediante un proceso de documentación lingüística. Antes de iniciar, quisiera agradecer profundamente a las coordinadoras de este proyecto, tanto a Alejandra como a Dionay, por permitirme estar presente también en esta ocasión. Bien, como manera de introducción, el quechua de Chachapoyas se denomina como quechua de Chachapoyas en efecto. Ha sido utilizada esta denominación tanto por estudiosos renombrados como Alfredo Torero, y principalmente como el estudioso que ha trabajado más en esta variedad, me refiero al profesor Gerald Taylor, ¿no? Quien lamentablemente nos dejó el año pasado, eh, eh, bueno, en su pueblo natal, ¿no? En Europa, en Francia. En este caso, también otra denominación para esta variedad quechua se le conoce como quechua amazonense, ¿no? Esta etiqueta ha sido utilizada por el doctor Serrón Palomino, ¿no? En sus publicaciones sobre la familia lingüística quechua, ¿no? Principalmente se le conoce entonces a esta variedad quechua que se habla en la parte nororiental del Perú. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, aquí está lo que se conoce como el departamento de Amazonas. Puede ver la referencia a Lima, ¿no? Que es la capital del país. En el quechua, perdón, en el departamento de Amazonas se ubica lo que conocemos como el quechua de Chachapoyas o quechua amazonense. Otra denominación también que se suele utilizar, en este caso, para esta variedad quechua, se utiliza la denominación yacuash, ¿no? En realidad es una denominación local o posiblemente una autodenominación, ¿no? Generalmente utilizada por una población en particular de esta zona, ¿no? En realidad esta variedad quechua se habla en dos provincias, uno en la provincia de Chachapoyas y en otra en la provincia de Luya, ¿no? Son provincias sureñas que constituyen el departamento de Amazonas. Los códigos de identificación, de acuerdo con ISO, es el 639-3 Cook y Glotolog Chat-1250. Bien, esta variedad quechua llega, ¿no? En realidad a esta zona, como ustedes están apreciando en este mapa justamente estamos viendo la parte sur del departamento de Amazonas y específicamente las provincias de Luya al lado izquierdo, que estoy mencionando, indicando con el cursor, y al lado derecho la provincia de Chachapoyas, así denominada. Llega aproximadamente hace 5 siglos a esta región. En esta región, en realidad, según la evidencia arqueológica, histórica, existe otro pueblo, ¿no? O un conjunto de pueblos, mejor dicho, conocido como los pueblos Chachapoya. Eh, bueno, entendemos que dentro de la historia el quechua llega en un momento, ¿no? A fines aproximadamente del siglo XV, ¿no? Con la incursión de Tupac Inca y Yupanqui, y esta variedad se impone, ¿no? En efecto, como política del imperio en esta región, ¿no? En esta región. De hecho, lo que sabemos es que hay un periodo de bilingüismo, hay evidencia en la toponomástica, por ejemplo, en esta zona, en la actualidad, que evidencia esta relación o esta época de bilingüismo quechua y la lengua que hablaron los chachapoya, ¿no? Posteriormente, también se sabe ya productos de visitas, ¿no? De extranjeros a este lugar durante el siglo XIX, por ejemplo, que paulatinamente ya la variedad o la lengua anterior había quedado ya en desuso, ¿no? Y se habían puesto totalmente el quechua, ¿no? En realidad, eh, investigadores que llegan a la zona durante el siglo XIX, por ejemplo, ya evidencian uso del quechua en su mayoría, ¿no? Los documentos antiguos también, por ejemplo, del siglo XVI, como es en este caso el primer libro de Cabildos de San Juan de la Frontera de los Chachapoya, ya evidencia el uso de la lengua del Inca, ¿no? En esta zona, ¿no? La lengua local es una lengua poco conocida en realidad. Eh, Bien, entonces sabemos que esta variedad llega históricamente en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón, a la zona pues, de esta región de Amazonas, ¿no? Sobre su descripción, digamos, gramatical y los estudios que están en esta variedad, podemos
enumerar los siguientes, ¿no? Por ejemplo, hay una descripción fonológica y morfológica relativamente amplia, basados en datos de distintos pueblos, principalmente desarrollados por el profesor Gerald Taylor, ¿no? Desde la década de los 60, 70 y 80, y que ha sido pues, presentado en distintas publicaciones. También tenemos la descripción que realizó un momento Weber en el 75 y el profesor Chaparro en el año 1985. También se cuenta con un diccionario comparativo de esta variedad, conjuntamente con la variedad quechua de lamas, con la que teóricamente esta variedad se encuentra o tienen ciertas afinidades, ¿no? De orden gramatical. Y este diccionario lo ha escrito, lo ha presentado, lo ha publicado el profesor Taylor en el año 79 y también actualizado en el año 2006. También hay un diccionario bilingüe quechua-castellano, principalmente sobre una variedad, diríamos, de este quechua, de la zona de la Jalca, que ha sido publicado en el año 2004, ¿no? Eh, También hay relatos orales quechuas, ¿ya? De estas dos provincias, de Luis y Chapoyas, mediante transcripciones y traducciones al castellano, ¿no? Como ya hemos indicado, principalmente publicados por el profesor Gerald Taylor, en este caso en el año 96. También se cuenta, ¿no? con un método de aprendizaje de esta variedad quechua, también propuesto por el profesor Taylor en el año 2005, ¿no? Como pueden observar, el investigador por excelencia que ha trabajado en esta variedad quechua ha sido el profesor Gerald Taylor, ¿no? Gracias a él conocemos más sobre esta variedad y también gracias a él, quien les habla, tuvo la oportunidad de acercarse a esta variedad quechua, ¿no? En ese acercamiento que hemos tenido nosotros con esta variedad quechua, hemos utilizado una metodología de trabajo en particular, una metodología de trabajo basado en lo que conocemos como documentación de lenguas, ¿no? En la propuesta de Himmelman del año 2012, en la cual pues, se recogen los datos, ¿no? A través de grabaciones en audio y video. Se pueden derivar estos datos a través de transcripciones y traducciones, y eso es lo que llamamos documentación lingüística, ¿no? Con lo que comúnmente se conoce como documentación lingüística. También, ¿qué hacemos con estos datos? Obtenemos los datos primarios ya con las transcripciones, por ejemplo, con traducción libre. Podemos derivar análisis de distribución, frecuencia de datos, interpretación, y más allá podemos llegar incluso a tener datos estructurados, ¿no? Que ya son las descripciones lingüísticas, glosas interlineadas, por ejemplo, frecuencia de datos, descripciones fonológicas, fonéticas, justamente las que vamos a presentar ahora, ¿no? En la propuesta del profesor Himmelman, con esta idea de documentación lingüística, en realidad no solamente, ¿no? Se cumple este objetivo que es documentar la lengua, ¿no? Preservarla en el tiempo a través del registro, por ejemplo, de audios y videos, sino también de lograr una mejor descripción lingüística, ¿no? de las lenguas. Entonces, la metodología que hemos utilizado nosotros para conocer un poco más de esta variedad es a través de lo que se conoce como documentación lingüística, principalmente en la propuesta de Himmelman del año 2012. Aquí en estas fotografías, por ejemplo, estamos viendo el registro de datos a través de videos, de audios, ¿no? De hablantes actuales de esta variedad, que por supuesto, en este caso estamos ante una variedad ya con hablantes adultos en su mayoría, ¿no? Personas de la generación adulta son las que solamente utilizan esta lengua, en realidad en pocas ocasiones, en raras ocasiones, como cuando alguien profesamente se les pide. Esta variedad ya no se utiliza como en uso cotidiano, es decir, ya no se transfiere hacia hijos o hacia nietos, ¿no? Se utiliza más el castellano. El castellano ha dejado de lado esta variedad en realidad, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en esta fotografía, el registro, pues, el fotográfico en este caso, de una conversación entre dos hablantes de esta variedad quechua. Aquí también estamos ante dos amigos de quechua de la Jalca, ¿no? De la zona donde hemos registrado datos para lo que vamos a presentar dentro de un momento. Bueno, en el trabajo de documentación hemos utilizado dos programas, ¿ya? Para procesar los datos en bruto, como llamamos en la documentación lingüística. Por un lado, hemos utilizado el programa ELAN para la transcripción y traducción, ¿ya? Como pueden ver en la imagen
que presentamos aquí al lado derecho con el cursor. Aquí, por ejemplo, estamos ante una colaboradora, ¿no? Un hablante de esta variedad quechua que hace un tejido y estamos haciendo la grabación en video, también en audio y luego procesamos pues estos datos a través de transcripciones y traducciones, ¿no? Al lado izquierdo están viendo otro tipo de procesamiento que hemos hecho con estos datos, principalmente de procesamiento de datos de audio. Los hemos analizado a través del programa acústico, de análisis acústico PRAT, con la finalidad de poder describir o llegar a una caracterización mucho más exacta, ¿no? Sobre esta variedad quechua, ¿no? Conocer un poco más. Hemos, por ejemplo, analizado la duración de las vocales, las características de ciertas consonantes, por ejemplo, y características no solamente segmentales, sino también supersegmentales. Por ejemplo, hemos analizado el acento, los patrones acentuales en esta variedad quechua y también algunos procesos fonológicos como las monoctongaciones, por ejemplo, ¿no? Que dentro de un momento vamos a pasar a presentar como parte de los resultados, ¿no? Aquí vamos entonces. Esto es un dato confirmado, ¿no? Que por parte también de trabajos anteriores, como les he comentado. Por ejemplo, esta variedad quechua presenta rasgos de segmentos que se atribuyen al protoquechua, ¿no? Por ejemplo, el segmento africano cha, ¿no? A través del análisis acústico, nosotros hemos podido encontrar las características que oponen, ¿no? Por ejemplo, el sonido africano cha versus cha en esta variedad quechua y cuáles serían sus características, ¿no? Y la existencia, en este caso, como así también lo han documentado anteriormente otros investigadores sobre esta variedad quechua. También un dato interesante en esta investigación es el primer registro acústico de la presencia de la lateral palatal. De hecho, esta lateral palatal también es una vestigio también del protoquechua, ¿no? Que tiene esta variedad. Pero también en esta variedad del quechua chachapoyas también existe otro sonido como reflejo sincrónico de esta lateral palatal, ¿no? Y nos referimos a una fricada sonora, ¿no? Que suena más o menos como ya. En realidad, estos dos sonidos están en dos zonas diferentes, ¿no? Uno se ubica en la cuenca del Altimasa, está ubicado un poco más al nororiente de la parte sur del departamento de Amazonas, y en los otros pueblos sí el reflejo sincrónico africano sonoro es el que más se utiliza, ¿no? Una característica también que ha sido documentada para esta variedad de quechua es que la lateral palatal presenta una preoclusión que ha llamado la atención en los investigadores porque por ahora, ¿no? Es la única, digamos, evidencia acústica que se tiene sobre esta variedad y específicamente sobre la preoclusión, ¿no? Que es un rasgo que podría, al menos teóricamente, explicar un posible cambio de esta lateral palatal a los sonidos africanos que contienen algunas variedades quechuas también, ¿no? Eh, Bien, otro rasgo también que se ha documentado también anteriormente, pero ahora contamos con el registro acústico, es justamente la sonorización, ¿no? Frecuente de segmentos oclusivos, como en el caso del oclusivo alveolar y el oclusivo velar, después de nasales y también después de semiconsonantes, ¿no? Por ejemplo, aquí un dato muy interesante es la sonorización en este pronombre, ¿no? Comúnmente en las variedades quechuas, por ejemplo, del tronco 2, donde ha sido clasificada esta variedad, para la tercera persona plural se utiliza el pronombre paikuna, ¿no? Paikuna. En esta variedad se utiliza, para esa, digamos, para el mismo pronombre, se utiliza la forma pekna. Y estamos aquí ante un proceso, primero, que estamos comentando de sonorización de este sonido velar, pero también desde luego hay otros procesos ahí muy interesantes como la monotongación, ¿no? Ya no es pai, sino es pe, por ejemplo, que es otro aspecto que les estaba comentando hace un momento y ahora voy a pasar a comentar, ¿no? Hay dos rasgos muy interesantes que esta documentación acústica, principalmente fonética y fonológica, ha registrado, ¿no?
y presentamos ahora también para el conocimiento de la comunidad científica, especialmente de los estudiosos de la familia lingüística quechua, ¿no? Dentro de las variedades catalogadas dentro del quechua 2, esta variedad del quechua chachapoyas o quechua amazonense registra un acento o un patrón acentual en la primera sílaba de la palabra, ¿no? Para esto se ha analizado, por ejemplo, la duración vocálica, se ha analizado el contorno tonal, se ha analizado la intensidad, por ejemplo, principalmente como rasgos suprasegmentales, diríamos, que evidenciarían el acento, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, en la palabra pirkna, 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 estamos viendo un contorno tonal alto en la primera sílaba y luego que este va descendiendo, ¿no? Esta característica, por ejemplo, o este rasgo acústico, fonético, evidenciaría pues que el acento se estaría alineando al extremo izquierdo de la palabra, ¿no? Consigo diríamos en la primera sílaba, por ejemplo, en la palabra pircna, ¿no? Esto en una variedad quechua 2 se diría algo como pircacuna, por ejemplo, ¿no? O murus. En esta variedad se dice pircna, ¿no? Incluso está, al parecer, este acento en la primera sílaba originado que esta variedad desarrolla algunos morfemas muy particulares. Por ejemplo, el morfema del plural, cuna, comúnmente en las variedades del quechua 2, en esta variedad suena como igna, es decir, con una elisión o debilitamiento, ¿no? Hay un débil reflejo, digamos, de la vocal U, digamos, de cuna, ¿no? Que sería parte de las variedades del quechua 2, como el plural, que aquí ya no aparece, ¿no? En realidad se debilita y fonéticamente tenemos ahí a un sonido eh, central, por ejemplo, débil, ¿no? Muy corto, ya en su producción física, ¿no? Entonces, lo que como resultados, uno de los principales resultados en esta investigación, ¿ya? Es que esta variedad del quechua chachapoyas o quechua amazonense, pues registra, evidencia el acento en la primera sílaba de la palabra. Es un dato dentro de la calificación, por ejemplo, de la variedad del quechua 2, único hasta ahora, ¿no? Es decir, sería hasta ahora la única variedad que el quechua 2 que tiene el acento en la primera sílaba. Otra característica muy importante, como parte de los resultados, es que esta variedad presenta sincrónicamente tres estados o tres estadios del desarrollo del proceso de la monoctongación. Lo que quiero comentar es que este proceso de monoctongación en la literatura lingüística quechua ha sido registrada más para variedades del quechua 1, del tronco 1, y de hecho se explica este proceso de monotongación como un proceso histórico en realidad en el quechua 1, ¿no? Es decir, ya eso, como parte del desarrollo de la historia de esta rama o de este tronco en particular. En el quechua de Chachapoyas, nosotros en los registros que hemos realizado podemos encontrar tres estadios actuales. Claro, en distintas zonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una zona como la zona de la provincia de Luya, en las zonas de Lamot, Colcarmar, donde el proceso o el estadio de la monotonación todavía es inicial. Es decir, que esta variedad quechua, en las zonas de Lamot y Colcamar, todavía podemos encontrar formas digamos, más tradicionales, es decir, que se pueden comparar con variedades del quechua 2, como puede ser el demostrativo kai, por ejemplo, o la tercera persona, el pronombre tercera persona pai. Encontramos estas formas, ¿no? Kai, pai, por ejemplo, o paikuna, paikna, por ejemplo. Pero ya en las variedades de chachapoyas, en las variedades, por ejemplo, de las zonas de la Jalca o Granada y Olleros, estas mismas palabras, estas mismas formas, ya tienen estos cambios ya producto de la monotongación. Por ejemplo, en toda la zona de Chachapoyas, como Hierro, Granadas y La Jalca, ya no dicen CAI, sino dicen que, por ejemplo, y ya tampoco se utiliza PAI, sino se utiliza P, ¿no? Y estamos hablando ahí de estadios ya más avanzados de la monotongación, es decir, dos sonidos vocoides han dado origen a uno, ¿no? Es así como conocemos nosotros este proceso de monotongación.
En este caso sería el segundo rasgo también relevante o interesante en este proceso de documentación lingüística, ¿no? El otro rasgo que evidenciamos ahora es el proceso de monitonación y el estadio sincrónico, ¿no? De este proceso. Como conclusión, estimados colegas del Proyecto 9, estamos ante una variedad denominada quechua chachapoyas o quechua amazonense, que actualmente es hablado en el sur del departamento de Amazonas, como he comentado, específicamente en las provincias de Luya y Chachapoyas. Esta variedad ha sido clasificada, en efecto, dentro de la rama del quechua 2. Como estamos viendo aquí, las variedades del quechua 2 se subdividen en Yungay y Chinchay. Por ejemplo, esta es la subdivisión que realiza el profesor Serrón Palomino en el 2003. Y dentro de la rama Chinchay, del quechua 2, en la variedad septentrional o en la rama septentrional, encontramos justamente el quechua de Amazonas, ¿no? Quechua amazonense. Esta variedad preserva segmentos del protoquechua, como la fricada retrofleja cha. También preserva la nasal ña y este segmento fricativo sha, ¿no? Y los aspectos más relevantes que han sido producto de esta documentación lingüística que hemos querido presentar para Alfal son dos, ¿no? Dos datos muy interesantes, ¿no? Uno, y lo ponemos como aspectos relevantes, ¿no? Para posteriores investigaciones, posteriores comparaciones, es que en esta rama, al menos del quechua 2, es la única variedad hasta el momento que presenta un patrón acentual en la primera sílaba de la palabra. Comúnmente, eso quiero comentar, decir que en el quechua 2, por ejemplo, la mayoría de variedades presenta acento grave o acento en la penúltima sílaba, es así como se conoce. Pero hay evidencia aquí de una variedad ubicada en nororiente que tendría ¿no? En la rama chincha septentrional tendría un acento en la primera sílaba, ¿no? Que merecería, pues, ingresar en una especie de discusión, ¿no? En torno a lo que, en torno al patrón acentual en el quechua. En realidad hay una discusión aquí, ¿no? Que eso parece muy interesante en términos teóricos, porque esta evidencia del acento en la primera sílaba de esta variedad de quechua también ocurre en algunas variedades del quechua 1. El quechua 1 también tiene variedades con acento en la primera sílaba, ¿no? Y en efecto, ya en la década de los 60, con los trabajos del maestro, los trabajos pioneros de los profesores Torero, Gariparque, ya mencionaban que el protoquechua, por ejemplo, ¿no? O el estadio anterior a los quechuas actuales, presentaba un acento distinto a lo que actualmente se conoce. Y no se sabía, ¿no? No se sabe todavía cuáles han sido estos patrones, ¿no? Pero hay un acercamiento, digamos, o al menos hay una postura en la que estamos desarrollando nosotros, es que en el protoquechua la reminiscencia, digamos, del acento estaba pues en la primera sílaba de las palabras, ¿no? Eh, Finalmente, otro dato también interesante, ¿no? Como conclusión en esta investigación, es que se evidencia estadios pues, de este proceso de monotongación, ¿no? A nivel sincrónico. O sea, podemos ver a nivel sincrónico cómo se ha dado la monotongación en esta variedad, que también suele ser muy interesante, porque estos aspectos de la monotongación también han sido registrados y evidenciados para variedades del quechua 1, ¿no? Y es por ello que tenemos aquí una especie de variedad en el quechua 2 que presenta características o rasgos que hasta el momento han sido pues, más registrados para el quechua 1, para alguna variedad del quechua 1, ¿no? Y esto puede ampliar un poco más la discusión, ¿no? De cómo han aparecido estos dos rasgos al menos interesantes. Uno, el acento en la primera sílaba, y dos, por ejemplo, este proceso de monotongación, ¿no? Que, bueno, lo dejamos ahí a criterio y consideración de la audiencia, de los colegas que han escuchado esta ponencia y bueno, estar dentro de la discusión, al menos sobre estos dos puntos. Muchas gracias. Quisiera agradecer a Alfal, a los miembros de Alfal, a los miembros y coordinadores de Proyecto 9 por permitirme compartir con ustedes esta ponencia. Muchas gracias.